Shalom a todas. Yo voy a seguir hablando lo que empezamos en el último vídeo, ¿sí? En el último vídeo yo terminé cuando estaba hablando del Urim Tumim, ¿sí? Que no se sabe al cierto si todavía estaba en el templo, pero acredita-se que sí, porque era parte de la vestimenta de los Kohanim, ¿sí? Del Kohen Gadol, disculpe, del Kohen Gadol. Solo para terminar entonces sobre el segundo templo, todavía vamos a seguir, pero yo quiero hablar con ustedes un poco sobre el periodo del segundo templo, ¿sí? De los imperios, lo que se pasaba con el pueblo judío y cosas de ese tipo. Entonces se habla que en el periodo del segundo templo todavía habían milagros, ¿sí? ¿Cuáles eran uno de esos milagros? Entonces se habla que la oferta que se era dada al Kohanim, a todos los Kohenes, era muy pequeña, pero todavía era suficiente para que el Kohen se quedase satisfecho, ¿sí? Como que se comiera una comida mismo, no solo un pequeño pedazo. Ese era un milagro. Un otro milagro que se habla es que en Yom Kippur había dos milagros que se pasaban. Uno de ellos era que el pañal que se quedaba en el templo, que mostraba si el pueblo estaba puro, estaba libre de sus averot, de sus pecados, siempre se cambiaba a blanco, ¿sí? Nunca se quedaba rojo. Y el otro de Yom Kippur es que cuando se hacía, cuando el Kohen tenía que escoger, él no miraba, él tenía que escoger dos placas para la expiación de los pecados judíos, ¿sí? Eran dos animales, uno era para ser sacrificado para Hashem y el otro era para ser enviado afuera de Jerusalén, afuera del pueblo, con sus pecados. Se habla que siempre el animalito que era para Hashem estaba en la mano derecha del Kohen Gadol, siempre, por 40 años, ¿sí? Después vamos a hablar de esos 40 años. ¿Qué más? Tres cosas. Más una cosa también que se pasaba era que siempre en la menorá, la luz que estaba del lado oeste siempre se quedaba prendida, nunca se apagaba, y siempre ponía allá un poquito de aceite y todavía la luz seguía, ¿sí? Esos eran los milagros atribuidos al periodo del segundo templo, pero no se quedaron por todo el periodo del segundo templo. Se habla que solo se quedaron hasta cuando Shimon Hatzadik estaba vivo. Vamos a ver quién fue Shimon Hatzadik. Se habla que con la muerte de Shimon Hatzadik todavía ya no se pasaban esos milagros, ¿sí? Siguiendo solo más un poco, hablamos de la destrucción del templo. Después de la muerte de Shimon Hatzadik, todo empezó a bajar mucho. El nivel de los judíos, el servicio en el templo, todo eso no se quedó bueno por más tiempo. Y entonces el pueblo judío, el templo cayó en las manos de los griegos. Después volvió hasta las manos de los judíos con los macabeos. Y al fin todo se terminó con los romanos, ¿sí? La destrucción del templo fue por Titus, que fue un general romano. Él destruyó el templo. Se habla en el año de 70 de la era común. Hay en Roma, se habla que el Coliseo fue construido con lo que él consiguió del templo, del tesoro del templo. Y cerca del Coliseo hay un arco, y en el arco hay el dibujo que es los judíos que fueron esclavizados llegando en Roma con las cosas del templo, ¿sí?
la menorá y todo eso está allá para que todos vieran lo que pasó. ¿Sí? Entonces terminamos, no hay templo, 70 de la era común. ¿Sí? Ahora yo voy a cambiar un poco el asunto de nuestra clase. Seguimos estudiando sobre el templo, periodo del templo, todo eso. Pero como yo hablé al inicio del otro vídeo, ese periodo del segundo templo fue un periodo muy conturbado, ¿sí? Porque en la historia del mundo que se pasaba, que se empezó a crear imperios, ¿sí? Los hombres empezaron a aprender las guerras, las tácticas de guerras, y cada vez más estaban dominando más y más el mundo. Eso llegó hasta los judíos. Entonces, seguimos una secuencia de los grandes imperios. Empezó con los asirios, que hablamos en el video anterior. Ellos consiguieron destruir las 10 tribus. Solo restó 2 tribus, que fue Yehudá y Benjamín, ¿sí? Entonces seguimos. Entonces Persia conquistó a Siria. Entonces Babilonia conquistó a Siria, ¿sí? Con Nabucodonosor, que consiguió conquistar también la tribu de Judá y destruyó el templo. Entonces ahora los judíos están exilados en Babilonia, pero ahora Babilonia también fue capturada por Persia. Tenemos entonces un nuevo imperio, Persia. Se habla que el imperio de la Persia fue mayor que el imperio de Babilonia. Ya hablamos un poco del imperio de la Persia, porque estaba relacionado con Dario, con Cyrus y todo eso. Entonces vamos a pular un poquito y vamos a hablar de cosas que estaban se pasando durante la Persia. Entonces, durante la Persia que hablamos es cuando el pueblo judío volvió a Jerusalén, ¿sí? Cuando llegaron acá 2 veces, la primera vez para construir el templo, consiguieron hacer solo el altar, tuvieron que parar, ¿sí? Hablamos por los samaritanos de todo eso. Otra vez volvieron ahora con Esdras y ahora las cosas van a caminar. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a hablar con ustedes de una asamblea, ¿sí? Que fue creada por Esdras. Yo quería dar a ustedes tal vez el nombre en hebreo para ayudarlas. En hebreo se llama Anshei Knesset Agedolá. Esa asamblea tenía la participación, hablamos un poquito de eso también en el video anterior, la participación de más o menos 120 profetas, tzadikim, rabinos, personas importantes de aquel tiempo. Se habla que entre esas personas están, por ejemplo, Malachi, Zacarías, Mordecai, Daniel, ¿sí? Shimon Matzadik, que vamos a aprender de él hoy un poquito. Nehemías, también vamos a hablar de Nehemías, Bezrat Hashem, ¿sí? Estaban todos en esa asamblea, ¿sí? Entonces hablamos que el trabajo de esa asamblea fue organizar el judaísmo que tenemos hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos estaban en un periodo que no existía más el templo, no existía más los sacrificios. Los judíos estaban todos muy dispersos porque estaban todo el tiempo con peligro, con las guerras y todo eso. Entonces, para tener seguridad que los judíos podrían tener una lideranza y saber lo que hacer, cuándo hacer, cómo hacer, esa asamblea puso orden en todas las cosas. Ellos eran profetas, tzadikim, ellos tenían conocimiento de cosas que nosotros todavía no tenemos. Entonces hay que respetar mucho todo que ellos establecieron, como las brajot, las bendiciones, la oración de Amidá. ¿Por qué? Porque esas bendiciones, esas oraciones no son palabras vacías que una persona habla. Ellas fueron
como podemos falar, ellas fueron criadas, fueron hechas utilizando las bases de gematria, de Kabbalah, de todo eso para ponernos en un estado de elevación con Hashem, ¿sí? Especialmente la oración de Amidah. Se habla que la oración de Amidah, que fue establecida durante ese periodo, contiene una espiritualidad tan grande que aunque una persona las diga sin intención, se hace que está elevando el mundo con sus palabras, ¿sí? Porque son palabras como que mágicas, ¿sí? Fueron todas establecidas durante ese período que había esa asamblea, ¿sí? Una cosa muy interesante que esa asamblea hizo fue exterminar la idolatría. Se habla que ellos tuvieron la intención de exterminar la idolatría y también ¿cómo se habla? La intención sexual por las relaciones ilícitas, ¿sí? Pero de la idolatría se fue muy buena y se habla que el resultado de esa es que la idolatría no hay idolatría hoy como había antes. La idolatría de antes eran cosas que hoy vamos a mirar cómo las personas hicieron cosas así, ¿sí? Son cosas absurdas. No vamos a hablar nesse vídeo, não é parte desse vídeo, talvez numa outra história, outro vídeo. Y entonces ellos hicieron oraciones, ayunos, con todos sus conocimientos. Hashem permitió que la idolatría saliese del mundo, ¿sí? Se habla que lo que quedó, que se quedó en el lugar de la idolatría. Se habla que la idolatría estaba todo el tiempo en la cabeza de los hombres. Ellos no se olvidaban de idolatría todos los días, todo el tiempo. Se habla que al lugar de eso se quedó nada. Se habla que ese vacío que hay en la cabeza de una persona que quiere cosas que no agregan a nada, ¿sí? Cosas que está haciendo nada, me gusta hacer nada. Ese sentimiento de nada es lo que ocupó el lugar de la idolatría del pasado, ¿sí? ¿Y qué se pasó? Ahora con lo que había las relaciones ilícitas, que también era muy grande, ellos intentaron, pero se habla que cuando consiguieron hacer eso, no encontraron un huevo para comer. Porque, ¿qué pasa? Que si en esa voluntad de las relaciones ilícitas, que no es solo relaciones ilícitas, pero es la relación que tenemos, ¿sí? No hay vida. Los hombres no se interesarían por hacer eso, los hombres y las mujeres. Entonces no funcionó. Entonces siguió, pero menos que era antes, muy menos. Las cosas también que hacían antes con relación a las relaciones ilícitas era algo tremendo que también no pensamos en hacer hoy. Ese fue una de las historias de esa asamblea, ¿sí? Antes de terminar ese vídeo, yo quiero hablar con ustedes entonces un poquito sobre quién fue Nehemías y, si tenemos tiempo, sobre quién fue Shimon HaTzadik, ¿sí? Ya hablamos de Ezra en el vídeo anterior. Entonces Nehemías habla que él se tornó un gobernador de no sé cómo se habla en español, Judea. Él trabajaba para el emperador de la Persia, tenía una buena relación con él, ¿sí? Se asume que era de una clase buena, se asume que era un Cohen. El más interesante, se asume que él era la reencarnación de el bebé de David Amelech con Bathsheba, el bebé que murió. Se habla que él era la encarnación de ese bebé, ¿sí? Muy interesante, ¿no? Él era un hombre muy inteligente, fuerte, de guerra. Él fue el hombre que consiguió
arreglar la ciudad para el pueblo. Y también se habla, el más importante, el muro, ¿sí? Para proteger la ciudad, que en aquel tiempo ellos sufrieron muchos ataques, muchas cosas de los pueblos que estaban alrededor. Hablamos el por qué, ¿sí? ¿Se recuerdan? Por los casamientos, por las clases nuevas que surgieron y cosas así. Él trabajó con eso. Después de un tiempo, cuando ya la ciudad ya estaba fuera de peligro, él empezó a trabajar más con otras áreas. Por ejemplo, él dio de vuelta las propiedades que fueron tomadas de los pueblos judíos. Se habla también que él consiguió perdonar dinero de personas que debían para otras, ¿sí? Débitos, no sé si es débito la palabra en español. Se habla que él hizo un censo de las familias más ricas, también, para saber si habían extranjeros junto, ¿sí? Viviendo, que se casaron con judíos y cosas así. Entonces fue un gran hombre, muy especial. También estaba en la asamblea junto con Esdra, ¿sí? Trabajaron al mismo tiempo. Ahora yo quiero, solo para terminar ese vídeo, para que no se quede muy comprido, yo voy a hablar de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik también fue un miembro de la asamblea. Se habla que él fue el último miembro de esa asamblea. Fue un Cohen Gadol por 40 años. Y los milagros que yo hablé al inicio de ese vídeo están relacionados a él. Se habla que fueron por el mérito de él que esos milagros se pasaron, ¿sí? Y se habla que después de su muerte ya no había más esos milagros, porque lo que hablamos, la posición de Kohanim, del Cohen Gadol, pasó a ser utilizada como poder, porque el Cohen Gadol empezó a ser la figura espiritual y también política para los judíos. Entonces ahí las personas empezaron a querer ser Cohen Gadol para poder tener poder, no más solo por la espiritualidad. Y fue así que las posiciones empezaron a ser compradas. Entonces, claro que los milagros no iban a seguir como antes, ¿sí? Pero volviendo a Shimon HaTzadik, yo tengo una historia sobre él que es muy bonita. Es cuando el gobierno de la Persia ya está caído. Empieza el gobierno de la Grecia. Y lo que pasa es que Alexander el Grande llega a Jerusalén y es recibido por ese hombre, Shimon HaTzadik. Él tiene una vestimenta blanca que es de Yom Kippur. Está con otros Kohanim que también tienen sus vestimentas más bonitas. Y Alexander, que era para ser un peligro para el pueblo judío, cuando llega, todos tienen miedo de él, pero él, que estaba en su caballo, se baja y se prostra a Shimon HaTzadik. Entonces preguntan a él, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Entonces él dice, ustedes no saben, pero todas las veces cuando yo voy a una guerra, ese hombre que está acá aparece en sueño a mí y me explica cómo hacer, las tácticas de guerra para vencer esa batalla. Entonces ellos se tornan amigos y empiezan a hablar. Entonces Shimon HaTzadik lo lleva hasta el templo para mostrar el templo. Shimon y Alexander, wow, qué lindo todo, muy bonito, muy perfecto. Entonces ustedes pueden seguir con judaísmo, con sus costumbres, sus maneras. Solo yo quiero que haga mi estatua en el templo, para saber que Jerusalén pertenece a mí.
Entonces Shimon Tzadik, que era muy inteligente, estaba con la inspiración divina, claro, habló a él. No, usted no sabe. Yo quiero dar a ti más honra, no solo una estatua. Estatua no es nada. ¿Qué tú piensas si todos los varones que nacieron en ese año van a tener tu nombre, Alexander? ¿No? Imagina, en todas las casas va a haber un Alexander y todo eso. Y claro, Alexander le gusta la idea, entonces se cambia, no hay la estatua en el templo para poner el nombre Alexander. Y es así que tenemos en el judaísmo que el nombre Alexander es un nombre judío. ¿Sí? Muy interesante, muy bonita esa historia de él. Paramos acá, ¿sí? Por hoy. Bezrat Hashem, vamos a tener otro vídeo. Yo quiero hablar con ustedes de los imperios, ¿sí? Para ustedes conseguirem entender a situação dos judíos durante o período do segundo templo. Hasta acá, com a assembleia, com Shimon Tzadik, com Nehemías, com Esdra, todo foi muito bonito, foi muito bueno. O pueblo outra vez estava elevado espiritualmente. Agora, empezamos o Império Grego e Shimon Tzadik vai a morir, as coisas vão a cambiar. Sí, vamos a ter a influência. Muchas gracias y espero que ustedes les guste el video. Espero de ustedes comentarios si no comprenden algo que yo hablé o si están en duda o si está muy confuso, por favor, hablen. Yo voy a explicar otra vez, yo voy a hablar sobre eso porque no estoy yendo muy a fondo en las cosas para que no se queden muy confusos los videos. ¿Está bien? Bezrat Hashem. Vamos a tener otro video. Bye bye.